Esta es una tortuga que se llama caguama. Son unas tortugas gigantes que normalmente suelen pesar de media 115 kilos. Las hay de 80 kilos, las hay de hasta de 200 kilos. Y esta es la tortuga caguama. Unas chicas que esta tortuga fue a poner sus huevos fuera del agua, evidentemente en unas dunas, y cuando terminó de poner los huevos se desorientó la tortuga, y de tal manera que se adentraba en la selva en vez de ir hacia el mar. Entonces ellas intentaron ubicarla de alguna manera para allá, pero no podían. Estaba desubicada y ella tiraba siempre hacia tierra. Así que lo que hicieron fue ponerle unos grilletes en las patas para que no se moviera. Cuando ya la inutilizaron, desde una especie de esposas, ¿no?, de grilletes, le dieron la vuelta, lograron darle la vuelta y le ataron la cabeza también a un grillete para que no lo moviera y no se lastimara. Y entonces le ataron una cuerda alrededor y entre varias empezaron a arrastrarla, poco a poco hasta el mar. Supongo que a la tortuga no le gustó mucho eso. Supongo que la tortuga se vio forzada, se vio violentada, se vio arrastrada, boca arriba, empujada, arrastrada, pero al final la llevaron hasta el mar. El tema de esta mañana estamos viendo la vida de José, como sabéis, pero no es una biografía de la vida de José lo que estamos viendo, sino un tema más bien, algo temático, usando la vida de José. Y en esta mañana la pregunta es, ¿la vida cristiana qué es? ¿Qué es más importante, el proceso o el sueño? ¿Qué es más importante, el proceso o el sueño? Vamos a ver Génesis capítulo 37, lo leímos ya la semana pasada, pero queremos leer, no todo el capítulo, pero algunos versículos. Génesis 37. ¿Tenéis la Biblia todos, no? Como decía un amigo mío, decía que en su iglesia los que no traían Biblia le pasaban la ofrenda 2 veces. Y dice que luego ya todo el mundo, por cuenta que le traía la Biblia. No, Génesis 37, en el versículo... versículo 5, nos dice, y soñó José un sueño. Entendemos por el resto del relato que este sueño venía de parte de Dios. Por tanto, podíamos leer, y Dios permitió que José, o le dio un sueño a José, y José lo soñó. Bien. Y ahora versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rompió sus vestidos, se puso cilicio sobre sus lomos, era una señal de luto, y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o sea que voy a tener este luto hasta que me muera. Y lloró su padre, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. José va rumbo a Egipto para ser vendido como un esclavo. Pero lo que vemos en su vida es que él decidió que las cosas no terminarían así. De alguna manera él siempre creyó en las promesas del Señor y siempre creyó que si Dios le había dado un sueño, eso de alguna manera se iba a cumplir. Era un sueño loco, lo sé, y más en las circunstancias en las que él estaba, pero por su manera de aceptar las cosas, por su manera de encajarlas, creemos que él decidió en su corazón que las cosas no iban a terminar así en su vida. Por muy mal que le fueran, por muy enfermo que pudiera estar,
por mucha necesidad que pudiera tener, por muchos problemas que pudiera tener. Él decidió que las cosas no iban a terminar así. ¿Qué nos dice Pablo? Que las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. O sea, las promesas de Dios son sí y amén. Y hermanos, en esas promesas tenemos que vivir. Y esas promesas tenemos que declarar. Yo sé que hay una parte a veces de la Iglesia que a lo mejor con esto abusa, ¿no? Diciendo, yo declaro o yo decreto que estas cosas tienen que ocurrir, ¿no? No, por supuesto es Dios. A lo que me estoy refiriendo yo es a de verdad tener convicción en nuestras vidas de que las promesas de Dios se van a cumplir. Y que cuando Dios pone algo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro destino, Dios lo va a cumplir. Y yo tengo que decir a cada promesa que leo en la Biblia, sí, amén. ¿Qué significa sí? Sí. ¿Y qué significa amén? Que así sea. Es la propia palabra te lo dice, ¿no? Las promesas de Dios en Cristo son sí, y que así sean, Señor. Es decir, Dios no dice en su palabra, Dios no dice las cosas por decirla. Dios no está aburrido y de repente se le ocurre que, bueno, voy a decir algo porque estoy aburrido. Si Dios dice algo en su palabra, ya lo hemos dicho, hermanos, normalmente es porque tiene la intención de cumplirlo. Tiene la intención de cumplirlo. ¿Qué son las pruebas? Encontré una definición que me gustó. Las pruebas son, las pruebas en la vida, una circunstancia desfavorable, creada o permitida por Dios, con el fin de revelarnos el camino del desarrollo hacia su propósito. Es decir, las pruebas están puestas en nuestra vida para desarrollarnos, para llevarnos hacia esos planes y propósitos que Dios tiene. Para eso son las pruebas. Dios tiene algo para ti, tiene algo para mí. Las pruebas lo que van a hacer es llevarte por el camino en el cual Dios quiere que tú vayas hasta que llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Segundo de Crónicas, allí cuando había unos que eran enemigos de Dios y del pueblo de Dios, y Dios les dice al pueblo, Dios lo dejó aquel reino para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que aquella circunstancia Dios la dejó, ¿para qué? Para probarle, para ver qué había en su corazón, pero no porque Dios no lo sepa. Dios no nos prueba para ver si nosotros somos fieles o no, para ver si nosotros pasamos la prueba o no. Dios no nos prueba para eso, Él ya lo sabe. ¿Sí o no? Él ya lo sabe. Ahora, ¿quiénes no lo sabemos? Nosotros. No sabemos cómo vamos a pasar la prueba, no sabemos cuál va a ser el resultado de la prueba, no sabemos qué quiere Dios que aprendamos, qué quiere Dios que mejoremos, en qué quiere Dios que crezcamos. Eso nosotros no lo sabemos hasta que pasamos por la prueba. Y hay alguien que hace muchos años, hace cientos de años dijo, ¿no?, que como cristianos nosotros teníamos que abrazar las pruebas. Abrazar las pruebas. Ahora, ¿esto es fácil? Si se lo pudiéramos preguntar a José, porque claro, aquí leemos la historia de José como si nada, esto fue coser y cantar. No, no es fácil, no es fácil, pero ese es el propósito de Dios. Las pruebas son el proceso y el desarrollo. O sea, Dios tiene un propósito para nosotros que está allí adelante, ¿no? Está en esa pared, y yo estoy en esta. ¿Cómo llego hasta allí? No llego Dios no hace que seamos el hombre invisible o Flash, ¿no? Que de repente, ¡chum!, ya está allí, no te enteraste, ya he ido y venido 10 veces. No, yo tengo que llegar hasta allí. Y el proceso muchas veces en nuestra vida es más importante que el sueño. Es decir, el proceso hoy es más importante que el sueño de Dios para nosotros. El proceso hoy es más importante que el propósito que Dios tenga para mí. ¿Por qué? Porque ese propósito que Dios tiene para mí posiblemente está en el futuro, dentro de 1, 2, 3, 30, 40, 50 años. Pero yo estoy aquí hoy. Por eso el proceso es más importante. José podía haber culpado a Dios o a otros de su circunstancia, pero no lo hizo. Ahora, tampoco sabemos lo que él sintió. Por alguna razón la Biblia nos oculta esto, ¿no? Nos oculta lo que José decía, nos oculta lo que José pensaba.
Simplemente al final nos dice que evidentemente él dice, bueno, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo arregló, lo construyó, como veíamos la semana pasada, para bien. Pero que José le costó el proceso, claro que sí. Pero al final cuando llega él puede valorar que ha llegado. ¿Por qué? Porque él ha vivido ese proceso, ¿no? Ha vivido ese proceso. Aparte del sueño, lo que da la sensación de que Dios no le dijo nada más a José. Hemos leído, ¿no? José soñó un sueño. Y cuando él se lo dice a sus hermanos, ¿no? ¿Cómo reaccionaron sus hermanos? Mal. Ah, sí, o sea que tú vas a mandar sobre nosotros, ¿no? Pero es que su padre, que tenía que haber sido un poquito distinto a sus hermanos, su padre fue peor todavía. Se enfadó con él, bueno, ¿tú de qué vas? O sea, tú no sabes que yo soy el patriarca aquí, ¿cómo que tú vamos a inclinarnos todos ante ti? O sea, no sabemos hasta qué punto Dios le dijo algo más a José. José tuvo ese sueño y por la Biblia, por lo que nos dice, al no darnos información, parece que José no tuvo más información hasta que años después vio que el sueño se cumplió. Pero cuando él dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien. ¿Qué está diciendo José? Está diciendo, he entendido cuál es el proceso para mí. He entendido que todo lo que yo he vivido, todas las experiencias positivas y negativas, han significado cómo Dios me ha llevado hasta esto. Por ejemplo, si pensamos en nuestro sueño, o en el propósito, en el sueño de Dios para nosotros, en el propósito de Dios para nosotros, en el destino de Dios para nosotros, ¿cuál es? Pablo lo dice, es vuestra santificación. O sea, un día vamos a ser santos completamente, ya lo sé. Vamos a llegar al cielo y vamos a ser santos. Pero ¿en el proceso qué? ¿En el proceso qué? ¿Da igual? ¿Pasamos del proceso? Porque Dios dice que a través de en ese proceso, Dios nos va a juzgar. Y Dios va a decir, el tribunal de Cristo, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que tengamos que dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, Dios un día nos va a decir, bueno, tú estás aquí, he cumplido el propósito mío para ti, que estés aquí, que estés santificado, que disfrutes de mi presencia toda la eternidad. Pero en el proceso que has hecho, por eso el proceso es tan importante para ti y para mí. Si le hubiese dicho algo a José, ¿lo hubiese entendido José? ¿Creéis que lo hubiese entendido? Mira, José, tienes un sueño, pero lo primero que te va a pasar es que te van a matar tus hermanos. Bueno, casi. José, yo tengo un sueño para ti grande, pero mira, te van a vender y vas a ir esclavo a Egipto. Señor, o José, tengo un sueño para ti, pero mira, te van a meter en la cárcel y vas a pasar allí mucho tiempo. O sea, ¿qué? ¿Lo entendería José? ¿Lo hubiese entendido? ¿Le habría beneficiado eso a José? Si Dios le dijera, tengo algo para ti, pero esto es lo que vas a pasar. ¿Le habría beneficiado? Yo digo que no. Yo estaba pensando en esto y yo decía, Señor, si yo tengo que pasar algunas cosas de estas, no me las digas. No me las digas, por favor. Cuando vengan, que vengan y ya está. O sea, tú te imaginas que Dios te diga, pues mira, te voy a probar con una enfermedad dentro de 1 año y 3 meses. Agonía, ¿no? ¡Qué agonía! No le habría beneficiado. ¿Estaría de acuerdo José? Mira, José, tengo un sueño para ti, pero te van a despojar de todo lo que tienes, eres el hijo preferido de tu padre, el que va a ser patriarca, tienes una túnica de colores, eres no sé qué, y todo eso te lo van a quitar, y te van a vender como un esclavo, te van a vender en una cisterna. O sea, ¿hubiese estado de acuerdo José? Yo, si fuese yo José, yo no. Yo he dicho, bueno, Señor, a ver, ¿no hay otra forma de hacerlo? Bien. Pero en Génesis 37, los versículos que leímos, ¿qué leemos? Perdón, aquí me he equivocado ahí, es 37, sí, 27 y 28, sí.
venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y la trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José, tengo un propósito para ti, que es este. Bien, ¿qué es lo siguiente que ocurre en la vida de José? José está atado a unos camellos, encadenado, de pie, en un desierto rumbo a Egipto. ¿Sí? Así Dios nos ata a veces, y nos hace caminar detrás de los camellos, y nos lleva de todas formas, porque Él es así de sabio. A veces Él nos ata a unos camellos, y tenemos que andar ahí. No es algo que nos gusta, no es algo con el que nos beneficia, no estamos de acuerdo, no lo entendemos, pero Él nos ata a veces a camellos, y ahí tenemos que ir. José. Pero hermanos, si solo vemos los camellos, las cuerdas, el calor y la sed, y no sentimos lo que Dios está haciendo, no podremos avanzar. No podremos avanzar. Si en las cosas que Dios está haciendo con nosotros solo vemos eso, si José solo hubiese visto los camellos y las cuerdas y el calor y la sed y el peligro, no hubiese avanzado. Pero José veía más allá. José veía que eso era el proceso para su vida y que Dios tenía algo para él y lo iba a cumplir. José fue alguien que pensó en que las promesas de Dios son sí y que así sean, aunque sea andar detrás de un camello. En las pruebas, hermanos, recordemos, Dios es divino, yo no. Yo no veo más allá de mis narices, no veo nada de lo que va a pasar mañana. Y aunque muchas veces me sienta atado un camello detrás por un desierto rumbo a la esclavitud, da igual porque no voy solo. Estoy aún en esa circunstancia, cumpliendo lo que Dios tiene para mí. Que Él abra nuestros ojos para ver espiritualmente y más allá de lo físico. Que Él abra nuestros ojos en todos los sentidos, como Conrado en parte esta mañana estaba compartiendo. Mirad, José probablemente cometió algún error. Hay muchos comentaristas que entienden que José cometió errores al contar el sueño, al permitir que su padre lo mimara, al andar por ahí con su túnica de colores, salir a sus hermanos, en fin, no vamos a entrar en eso, pero probablemente había cometido algún error. Pero si José cometió algún error, el calor y el rumbo a la esclavitud lo puso en perspectiva todo. Pensemos que él es una persona que Dios tiene un sueño para él en el mejor momento. José soñó un sueño de parte de Dios. José, tengo este propósito para ti. Y José en ese momento estaba en la cresta de la ola. Estaba en la cresta de la ola. Tenía un futuro brillante por delante, el preferido de su padre, una túnica de colores, beneficios, todo. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, y el día siguiente está en una cisterna metido. Y luego al día siguiente, o ese mismo día, está vendido como esclavo para ir a Egipto y morir pronto. Bien, pues ¿sabes qué? Eso puso en perspectiva todo. Porque muchas veces las pruebas, bueno, no, yo no lo puse, o sea, por amor al tiempo no lo he puesto, pero un pastor reformado hace mucho tiempo habló del beneficio que hay para la vida del cristiano cuando el cristiano está probado por Dios. Y él dice que los cristianos que más fruto dan no son los cristianos que todo les va bien, prósperos, felices, etcétera, sino cuando precisamente uno está en problemas, dice él. Al igual, él va, el calor, rumbo a la esclavitud, y eso lo puso todo en perspectiva, como igual que la tortuga caguama. O sea, José supongo que se sintió
como esa tortuga, boca arriba, sin poder hacer nada, arrastrado hacia Egipto. Supongo que así se sintió como esa tortuga. Sí, el Espíritu de Dios nos habla y puede guiarnos con su palabra, pero la mayoría necesitamos ser conducidos como la tortuga muchas veces, porque nos desorientamos, porque somos torpes, porque somos necios, porque pensamos que nosotros tenemos la razón en todo, y Dios tantas veces, ¿verdad? Supongo que tú lo habrás experimentado en alguna ocasión, y Dios te da la vuelta, donde ya con tus patitas no puedes pisar firme, y te ata y te lleva, y no te queda otra, y no te queda otra. Dados la vuelta y arrastrados, ¿verdad? Así nos hemos sentido a veces, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estás en las mejores manos y tienes el mejor destino, porque Dios te está llevando, igual que la tortuga, ellos llevaron la tortuga al agua, donde por fin ella iba a estar en su hábitat y estar allí tranquila. Y cuando Dios nos arrastra así de esa manera, nos lleva a un mejor sitio del que estamos. Nos lleva a un sitio mejor. José fue sacado del pozo y llevado atado por los camellos. Y Dios se encargará o se encarga de nuestro destino, y a veces incluye cosas como estas a nuestro nivel. O sea, Dios sabe cómo tiene que tratar con nosotros. Dios sabe cómo tiene que probarnos, cómo tiene que arrastrarnos, cuánto tiempo tiene que arrastrarnos, cuánto tiempo tiene que trabajar en nuestra vida. Eso lo sabe Dios, y supongo que cada uno de nosotros, pues, a veces se lo preguntamos a Dios o intentemos entender qué es lo que Dios está tratando de hacer cuando nos está llevando de esta manera. Así que, ¿proceso o sueño? ¿Ya vamos entendiendo? Los últimos 30 años, a mí, yo estoy hablando de mí, el Señor, o sea, se han llevado mucho. Incluso alguien hace un tiempo, hace ya un año que otro, no me acuerdo cuántos, me decía, no, pues Antonio, tú ya no eres el mismo que hace 30 años. Y es verdad, no soy el mismo. Y estos 30 años se han llevado mucho en la vida, mucho. Pero mira, pero nada ni nadie se puede llevar, lo que nada ni nadie se puede llevar es mi destino. El propósito que Dios tiene para mí, nada ni nadie se lo puede llevar. Nada ni nadie. Ese propósito irá adelante. ¿Te ha pasado igual también a ti? Porque la vida se lleva muchas cosas por delante. Y las circunstancias se llevan muchas más cosas que pensamos, Cosas, problemas, personas, tantas cosas se lleva la vida por delante. Pero lo que Dios lo que nada y nadie se va a llevar por delante es el propósito que tiene contigo. Eso no se lo puede llevar nadie. Nadie. No creas a la lápida. Tú eres algo más que un guión entre dos fechas. Bueno, esa lápida tampoco le creas, pero no somos un guión no somos dos fechas. Cuando vas a un cementerio, ¿verdad? Ponen tu nombre, Antonio Pereira, 1968, 2025. Y ahí está. Pero yo no soy un guión entre dos fechas simplemente. ¿Entendéis? Que no nos atrapen los pensamientos a corto alcance. Que no nos atrapen los pensamientos a corto alcance. Tus problemas no durarán siempre. Tú sí. Tus problemas no durarán siempre. Tú sí. Por eso uno tiene que tener perspectiva de largo alcance. Lo que David nos leyó esta mañana de Pablo, ¿no? Pablo dice, ¿pero qué vamos a pedir a Dios si nos ha dado todo ya? ¿Qué más puede hacer o tiene que hacer Dios con nosotros? Ya lo he hecho todo. ¿Qué más me puede hacer que darme a su Hijo? O sea, ya me ha dado lo más grande. Lo más grande me ha dado. No olvidemos esto, hermanos, mientras
vamos camino a Egipto. Porque así es la vida, ¿no? La vida, vamos por un desierto. Muchas veces camino a Egipto. Pero no olvidemos la perspectiva que tenemos. José no la olvidó. Vendido como esclavo, ¿no? José, vendido como esclavo. Nos esperamos lo peor. ¿Qué te esperas tú si no conoces el texto? Que José va a morir en Egipto. No va a sobrevivir. Un niño mimado como era, un niño que ni siquiera trabajaba, sus hermanos sí, que solo se encargaba de trabajar, de supervisar a sus hermanos, un niño malcriado en muchas cosas, vendido esclavo a Egipto, va a morir. Ahí venían de todo el mundo personas esclavas y solo la historia nos narra que solo una parte muy pequeña sobrevivía mucho tiempo, o sea, la mayoría de ellos morían inmediatamente. Y José es vendido como esclavo, pues nos esperamos lo peor, ¿no? Igual nos pasa a nosotros. Cuando tenemos alguna circunstancia, ¿qué solemos esperar? Lo peor. Solemos esperar siempre lo peor. Solo, sí, pero no del todo. José estaba solo, sí, pero no del todo. Mirad, en capítulo 39, quiero que leamos ahí un versículo, bueno, vamos a leer los 3 primeros versículos, capítulo 39, siempre Génesis 39, 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Fuerte, ¿no? ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Cuánto vale? Pues José fue vendido, lo compró. De los ismaelitas que lo habían llevado allí. Pero Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Bien, mirad, la palabra en el versículo 3, prosperar, es una palabra hebrea que es salak y significa empujar hacia adelante. Cuando dice, y vio su amo que José estaba con él y que todo lo que José hacía, Jehová lo empujaba hacia adelante, según su mano. Hay que confiar en el Señor. Su mano está siempre detrás. Y como decía yo hoy, ¿no? Yo voy aquí con el arado, no hace falta que mire atrás. No hace falta. Ya sé quién está detrás. ¿Sí o no? Ya sé quién está detrás. No hace falta mirar. ¿Quién va a estar? El que está detrás, delante, a los lados, arriba y abajo. El Señor. Hay que confiar en Él. Llegó a Egipto con lo puesto y el llamado de Dios en su corazón. Esas dos cosas fue con las dos cosas que llegó José a Egipto. Lo que sus hermanos le dejaron cuando le quitaron la túnica y lo que Dios, y el llamado de Dios, el propósito de Dios para él. Nada más tenía. 4 versículos después, versículo 4, así halló gracia en sus ojos, José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Veis? ¿Veis cómo las cosas hay que ponerlas en perspectiva? ¿Veis cómo los problemas no son eternos, pero nosotros sí, y Dios tiene un propósito para nosotros? ¿Puede pasarnos a nosotros esto? Por supuesto. Y nos ha pasado muchas veces, si somos honestos. Ante circunstancias que hemos vivido, ante pruebas que hemos vivido, nos hemos esperado siempre lo peor, hemos tenido temor, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar esto? ¿Qué me va a pasar lo otro? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y al final el Señor, ¿qué ha hecho? Ha sido bueno. Nos ha empujado hacia adelante. Tantas circunstancias adversas, ¿en qué las ha convertido? En bendición. Mírate, vestidito como estás, unos buenos zapatos, un buen pantalón, un buen reloj. Mira a tu hija ahí a tu lado, o tu mujer, o quien sea, tus hijos. Mira lo que Dios te ha bendecido. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho eso?
perspectivas negativas que teníamos de la vida y de nuestras circunstancias, Dios las ha convertido para bien. ¿Sí o no? Yo esperaba oír amén. David peca, mira, por ejemplo, el rey David pecó de muchas formas. No voy a hablar ahora de David, ¿verdad? Pecó de muchas formas. Pero cuando él confiesa su pecado, solo pide una cosa. David entendió el proceso también de Dios para su vida. ¿Pidió no perder la corona? ¿Pidió no perder el reino que tenía? ¿Pidió no perder el ejército? No, ¿verdad? ¿Qué pidió? Exactamente. Que Dios no le quite su espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Una persona que en el proceso ha entendido cuáles son las cosas de valor realmente. ¿Cuáles son las cosas de valor? Nosotros, el Señor está con nosotros. Aún donde tú estés, en la circunstancia que tú estés viviendo, el Señor está. Y quiero enseñarte un par de versículos. Hebreos 13:5, no hace falta que lo busques, yo te lo voy a poner aquí. En el griego tiene 5 negaciones en el original. O sea, esta frase que yo te voy a mostrar tiene 5 negaciones, o sea, 5 veces aparece la palabra no. Lo que pasa es que luego se ha traducido de otra forma para que se entienda, ¿no? Está claro. Bien, literalmente el texto dice, no te dejaré, no lo haré, ni te abandonaré, no. Así dice el texto. El Nuevo Testamento interlineal, griego-español lo traduce, no a ti dejé, ni no a ti estoy abandonando. 5 veces no. ¿Qué quiere Dios que entiendas? Que Él no te va a dejar, que Él no te va a abandonar, que Él está ahí contigo siempre. En el desierto, hermanos, aferrémonos a sus promesas como un paracaídas. Cuesta saltar, ¿no? Yo recuerdo cuando Israel cumplió 18 años, que nosotros le regalamos pues un salto en paracaídas. Y alguno de los jóvenes creo que también se tiró. Y yo estaba dudando si tirarme, si no. Supongo que al final por la edad, porque ya uno ya se va haciendo mayor, al final dije, no me tiro. Yo estábamos allí, veía los aviones despegar, yo no se veía el avión como una hormiga, y yo desde ahí me voy a tirar, están locos. No me tiré. No, es difícil. Bueno, alguno de los jóvenes hace poco se tiró de un puente abajo, en cumpleaños. Antes en los cumpleaños te regalaban, yo qué sé, pues un juguete, un pantalón, un reloj, ahora te regalan un tirarte. Bueno, pues ¿qué dice Sofonías? Sofonías dice, el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero, victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor. El Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Porque, hermanos, la vida va subiendo de nivel, ¿verdad? La vida va subiendo de nivel. Y la dificultad va para arriba, ¿verdad? En lo que sea, en lo que estés pensando ahora, las dificultades van hacia arriba. Y a lo que no podemos renunciar es a no creer en Él, a no confiar en Él. J.J. Casper le contó a su hija, cuando J.J. Casper, un pastor, le contó a su hija la muerte de Cooper, William Cooper, un famoso poeta extraordinario, él la preparó a esta niña y le dijo algo. Le dijo, hija mía, necesito que te aferres a todo lo que sabes de Dios, porque tengo una noticia muy mala que darte. Buen consejo, ¿no? Hija, necesito que te aferres a todo lo que tú sabes de Dios, porque tengo algún buen consejo que darte. Y la vida a veces va subiendo de nivel, y hay muchas veces en los que tenemos que aferrarnos a todo lo que sabemos de Dios, y agarrarnos ahí, a esas cosas.
porque lo demás se tambalea y lo demás se viene abajo. Leamos juntos unas palabras que están en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones. Después de Jeremías, más fácil de encontrarlo. Lamentaciones, capítulo 3. Quiero que veas estas palabras de Jeremías, un profeta que, lo está pasando mal. Y dice, me guió, Lamentaciones 3, 2. Me guió y me llevó me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Está hablando de Dios, ¿eh? Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos desde mucho tiempo. Me cercó por todos los lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, mas aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Jeremías está en un proceso para su vida y está diciendo, Señor, ¿qué significa esto? Pero él también tiene perspectiva y dice en el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Pero a ver, Jeremías, ¿en qué quedamos? ¿En que Dios te ha abandonado o en que Dios es misericordioso? Pues en las dos cosas. Porque aun cuando Dios, entre comillas, te abandone, Él sigue siendo misericordioso. Aun cuando tú y yo tengamos que vivir pruebas y circunstancias en la vida para llegar a nuestro propósito, Él seguirá siendo igual de misericordioso. Porque sabe que son cosas que necesitamos vivir, aunque nosotros no sepamos que las necesitamos. Jeremías llena de rabia 5 capítulos de Lamentaciones. Y el contenido del libro de Lamentaciones de Jeremías, hay un escritor que dice que el contenido de su libro podría resumirse en la vida es una porquería. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La vida es una porquería. Debajo del sol, la vida es una porquería. Sin Dios, la vida es una porquería. Sin perspectiva eterna, la vida es una porquería. Pero aquí ha dicho él, Dios es misericordioso. Y por sus misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Aunque la vida sea mala y difícil, Dios es misericordioso cada mañana. Y aunque yo tenga que atravesar pruebas y circunstancias en la vida, esos son oportunidades para glorificarle a Él. El salmista dice, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Pero incluso Jesús ofreció oraciones con gran clamor y lágrimas. Pero eso no quiere decir que Él no confiaba en Dios, ¿verdad? Quiere decir que era realista. El proceso o el sueño o el propósito. Siempre el proceso. Porque es donde estamos hoy. Y porque como estemos tenemos que ir al Señor. Mira, voy a terminar con esto. El Señor estaba con José. Se repite una y otra vez. Sea en el pozo, en el desierto, en prisión o en el palacio. El Señor estaba con José. Daba igual donde él estuviera. Bien o mal, el Señor siempre estaba con él. Y con Raúl me quitó a mí algo en esta mañana. Estos sí fueron tiempos de entrenamiento para él. Porque sí es verdad que Dios estaba con José, pero José también estaba con Dios. José también estaba con Dios. Y eso es lo importante, ¿no? Porque Dios nos va a llevar, sí o sí. Dios nos va a llevar, sí o sí. Pero no solamente que Dios está conmigo, sino yo estoy con Él. Mi vida está agradando a Dios independientemente de lo que viva. Él no permitió que las circunstancias pusieran en peligro su relación espiritual. Y nosotros tampoco, debemos de estar atentos
a que nuestras circunstancias no pongan en peligro nuestra relación con el Señor, porque es lo que importa, porque está claro, eso no va a cambiar. Dios va a estar contigo, sí, eso no va a cambiar. Pero lo que tampoco puede faltar es, yo estoy con Él. Porque mirar, Dios pudo mostrarle su favor a José, porque Dios estaba en José. Dios pudo mostrarle su favor a José, sí, porque Dios estaba en José. Y vamos a ver, por ejemplo, la semana que viene, que tiene que pasar una prueba también. En ese proceso tiene que pasar una prueba de integridad, de santidad. La clave del éxito, la clave de su éxito fue su intimidad con Dios. Y su amo y los demás lo veían. Su amo y los demás lo veían. Hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿El proceso o el propósito? ¿El proceso o el propósito o el destino? Es el proceso, porque ahí estamos hoy. Y que Dios nos ayude a que no solamente podamos entender que Dios está con nosotros, sino que también aprendamos nosotros a estar con Él cada día. Y a seguir sosteniéndonos en que las promesas de Dios para nosotros son sí y amén. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana.